ese le debo tender la mano. El evangelio para nosotros no puede pasar desapercibido, que ustedes y yo no hagamos la caridad, que ustedes y yo no tendamos la mano, que ustedes y yo no amemos, que ustedes y yo no queramos a alguna persona, que no sintamos compasión por el que sufre, que no sintamos compasión por el necesitado. María Cristina, Dios le bendiga, gracias por su granito de arena. Cuando yo llegué a Europa, llegué sin nada y no podía traer mucha maleta. Y a mí me impresionó mucho cuando un día hubo el recibimiento, llegó la gente, tome padre, esto para que se cubra. ¿Y cómo cubre este abrigo? Tome esto para que se cubra, tome estos zapatos, tome esto. Yo decía, qué personas tan generosas. Las monjitas, las religiosas, tome padrecito, aquí le doy esto, aquí le doy aquello. Qué bendición. Pero no solamente lo tienen que hacer conmigo, que soy sacerdote, también hay que hacerlo con el necesitado, con el pobre. Dios le bendiga, gracias por su generosidad, pero todos somos hijos de Dios y a todos debemos tenderle la mano y a todos debemos ayudar. Dios da para todos y todos debemos ser conscientes que el prójimo necesita. Que el prójimo necesita de nuestros cuidados, de nuestras manos, de nuestra ayuda, de nuestro socorro, de nuestro sustento. Servanda, Dios le recompense, gracias por su granito de arena. Yo se los he dicho siempre. ¿De qué nos sirve guardar, tener, acumular, si el día que nos muramos no nos llevamos nada? ¿De qué nos sirve tanto cumplir las normas de la sociedad? ¿De qué nos sirve cumplir tanto las normas del mundo de hoy? Si el día que ustedes y yo nos muramos, no dejamos todo aquí, no tendemos la mano. Allá en el cielo nos encontraremos con los pobres, con los necesitados, con la gente que nos encontramos en la calle tirada, con la gente que nos encontramos ensangrentada, casi muriéndose de hambre y no le tendimos la mano. ¿Y cómo vamos a decir, quiero ir al cielo, pero no hacemos la caridad con el necesitado? No hacemos la caridad con el prójimo. No somos capaces de levantarlo, no somos capaces de tocarlo, no somos capaces de hacer lo posible por tenderle la mano. ¿Por qué somos de esa manera? ¿Quién es mi prójimo? Fue la pregunta que le hizo el doctor de la ley a Cristo, y Cristo le puso el ejemplo de una persona pobre, de una persona robada, de una persona golpeada, de una persona hambrienta, medio muerta, enferma, necesitada. No sabemos el nombre. No pone el texto del Evangelio un nombre, porque ese prójimo es cualquiera que ustedes y yo nos encontremos. No le pone un nombre para que usted le coloque el nombre de su vecino, el nombre de su papá, el nombre de su hermano, el nombre del pobre y del necesitado, que nosotros debemos hacer la caridad, ayudarle, tenderle la mano. El mundo de hoy está lleno de leyes, de normas. El mundo de hoy está lleno de muchas cosas y condiciones, pero hace falta gente que cumpla la palabra de Dios, que cumpla el Evangelio, que tienda la mano, que socorra, que ayude. Miren cómo lo dice el Evangelio, para que ustedes se den cuenta quién es el prójimo. Lucas capítulo 10, versículo 25. Oigan con atención. En aquel tiempo se presentó ante Jesús un doctor de la ley para ponerlo a prueba. Una persona que sabía de la ley, un erudito. Y así tenemos en el mundo mucha gente sabelotodo, mucha gente bien estudiada y preparada, mucha gente con una sabiduría grande, con una intelectualidad hermosa, pero cuando toca practicar se queda hasta ahí, cuando toca hacer algo se queda hasta ahí. Una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Una cosa es saber qué es lo que hay que hacer, saber cómo hacerlo como el doctor de la ley, saber y ser estudiado y preparado, porque a veces nuestros diplomas, nuestros títulos, nuestras medallas, nuestros reconocimientos se nos suben a la cabeza y se quedan aquí. Pero cuando toca practicar, cuando toca hacer algo, nos quedamos con el puro doctorado, pero cuando vamos a la práctica salimos raspados.
Somos muy buenos, somos excelentes intelectualmente, pensando, hablando, pero practicando somos malos. No hacemos las cosas que tenemos que hacer. ¿Cómo la ve usted que tiene lentes? El doctor de la ley se acercó a Jesús. Debemos acercarnos a Jesús. No importa que usted sea un doctorazo. No importa que usted sea un licenciado. No importa que usted sea un bilingüe. El encuentro con Jesús debe hacerme reflexionar, meditar, cambiar, mejorar, ser distinto. Este doctor se acercó para colocarle una prueba. A Cristo no le importan tus títulos, tus cargos, tus responsabilidades. En la escuela de Dios no vale el que más conocimiento tenga, el más sabiondo, el que más títulos tenga. En la escuela de Dios, dice mi director espiritual, vale el que más practica, el que más hace, el que más realiza. Jesús un día se reunió en Mateo capítulo 23, versículo 1. Leticia Díaz, gracias por su granito de arena. Ya eres nueva miembro del canal. Que el Señor le recompense. Saludo a todos los miembros del canal. Gracias por acompañarnos. Jesús, César, Rubina, Litza, Bolívar, Rosa Guerrero, Nica, a todos los miembros del canal, Dios les bendiga. Jesús un día en Mateo capítulo 23, versículo 23 dijo, en la cátedra de Moisés se reunieron los escribas y los fariseos. Hagan lo que digan, pero no imiten sus obras, porque dicen una cosa y hacen otra. El doctor de la ley tenía el conocimiento aquí y Cristo lo hizo aterrizar. Se acercó un doctor de la ley para ponerlo a prueba y le preguntó, maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Era doctor, tenía el conocimiento, tenía la sabiduría, tenía todo lo necesario. Era el doctor, era la persona que conocía de la ley. Y aún así se acercó a Jesús para ponerlo a prueba. ¿Qué debo hacer para conseguir la vida eterna? No iba a saber, pero era una trampa. Y ante la trampa Jesús responde. Jesús le dijo, ¿qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Usted, doctor, ¿qué dice la ley? Para tener vida eterna, ¿qué hay que hacer? El doctor de la ley le contestó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. La ley enseñaba que para tener vida eterna había que amar a Dios. Y Jesús le va a presentar varias personas, creo que 3, que amaban a Dios, que querían a Dios, un sacerdote le va a presentar un sacerdote, el cual lo vio y siguió de largo. Le va a presentar un levita, le va a presentar un samaritano. Dígame usted, ¿un sacerdote no ama a Dios con todo el corazón? Sí. Pero ¿cómo está con el prójimo? Este que pasó por ahí estaba mal. Para tener vida eterna hay que amar a Dios con todo el corazón. ¿Y qué es eso? Bueno, Padre, yo con que rece el rosario, con que rece un Ave María, con que vaya a la misa, yo ya estoy amando a Dios con todo el corazón. Sí, hay gente que se queda solamente en la norma y se queda solamente en la ley y piensa que amar a Dios es solamente voy a hacer un rosario, voy a hacer un Ave María, voy a la misa. Sí, hay que cumplir. Pero Jesús no se queda solo ahí. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y al prójimo como a ti mismo. Y miren la pregunta. Jesús le dijo, has contestado bien. Si haces eso, vivirás. ¿Qué puedo hacer para tener vida eterna? Ama a Dios y al prójimo. Hágalo así y tendrás vida eterna. Vivirás. El doctor de la ley, para justificarse, le preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Jesús le dijo,
Un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén, venía de Jerusalén, iba a Jericó. Ir a Jerusalén no dice el nombre, no dice el apellido, no dice qué estaba haciendo. El único lugar donde, esto lo aprendí en las clases, en el pueblo de Israel había algo que se llama sinagoga y había algo que se llamaba templo. En las sinagogas se hacía oración, se leía la Torá, se compartía la palabra. Los niños iban a aprender, los adultos iban a aprender de la palabra de Dios. Pero el único lugar donde se ofrecían sacrificios era en el templo de Jerusalén. Y cuando una persona iba al templo, iba con un motivo: sacrificar, ofrecer culto a Dios. Por eso el Evangelio nos narra que Jesucristo llegó al templo, encontró a los vendedores de ovejas, de bueyes, de palomas, ¿se acuerdan? Y a los cambistas. La gente venía de lejos, llegaba al templo y no podían con el oro o con la plata que traía, que era el dinero del momento, no podían llegar al templo y comprar. Entonces estaban las mesas de los cambistas y llegaba la gente y cambiaba dinero. Te doy oro, te doy plata y deme una moneda que es la moneda oficial del templo. Y con esa moneda usted iba al templo y podía comprarse una oveja, podía comprarse un buey, podía comprarse de acuerdo a su familia y de acuerdo al sacrificio, porque el sacrificio era que se agarraba la oveja, se sacrificaba, se rociaba con la sangre, se rociaba la gente, se preparaba y la familia se la comía. No se tiraba, era el sacrificio para la reparación de los pecados. Por eso usted puede ver por lo menos Levítico 5:5, Levítico 16:32. El sacerdote ungido y de manos consagradas es el que hace el sacrificio para la expiación del pecado. Entonces la gente llegaba al templo, cambiaba las monedas y decía, bueno, voy a ofrecer, soy pobre, no tengo mucho, voy a ofrecer un par de pichones. Bueno, más o menos tengo dinero, la familia mía es más o menos pequeña, voy a ofrecer una oveja, voy a ofrecer un cordero. Pero es que la familia mía es grandota, tengo bastante familia, venimos de lejos, voy a ofrecer un animal grande, un buey.